Hola, bienvenidos a Conversaciones Pendientes. Mañana, 28 de julio, una juez de la República pronunciará un sentido del fallo que está esperando todo el país. Se trata del juicio en el que está involucrado el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una causa por fraude procesal, entre otros cargos, y que ha adelantado de una manera valiente, paciente y digna el invitado de hoy. Gracias a Iván Cepeda por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Pues Juan David, es muy placentero estar aquí y por supuesto tener esta conversación contigo. Colombia está expectante mañana a las 8:30 de la mañana en los juzgados de Palo Quemado, en un lugar que además tiene una historia que conecta con todas las historias sobre las que vamos a sobrevolar hoy, porque un diciembre de 1989 ese edificio fue volado por el narcotráfico, porque en ese edificio que era el viejo DAS se produjeron seguimientos, funcionaron oficinas de inteligencia del Estado, desde donde se persiguió a líderes de izquierda, desde donde se planearon atentados y asesinatos como el de tu propio padre, Manuel Cepeda Vargas. Ese fallo que empieza mañana y que se leerá mañana nos pone y te pone a ti finalmente frente a una reflexión mucho mayor, porque sabemos que este es solo el primer estrato de una discusión mucho más profunda que nos involucra a todos como país, y es qué es lo que pasó realmente en estos últimos 40, 50 años, en donde el Estado de una u otra manera fue capturado por una estructura narcoparamilitar, por una estructura mucho más compleja que tiene que ver con lo que seguimos viviendo hoy. ¿Podrías un poco hablar de qué esperas de no de qué esperas del sentido del fallo, porque eso lo dirán mañana, sino qué sientes de esto que está pasando en este momento en el país, y cuál es tu lectura de lo que ha pasado en este juicio? Pues lo que yo diría es que estamos en el día de mañana ante el cierre de un ciclo de una historia que, como bien dices, es una historia larga. Las raíces profundas de esta causa judicial se hunden en la historia de Antioquia en la década de 1980, el surgimiento del narcotráfico y del cartel de Medellín y de las estructuras paramilitares, de los hacendados que se hicieron a las tierras de una manera sangrienta, del asesinato de los campesinos o las masacres, de la destrucción del movimiento social y popular en Antioquia, de los defensores y defensoras de derechos humanos que fueron perseguidos, como Jesús María Valle, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos en Antioquia. En fin, de las luchas democráticas en un departamento en el cual, por características históricas muy específicas, se había desarrollado un modelo económico que terminó siendo supremamente excluyente y que pues marcó la historia del país. Entonces mañana uno de los protagonistas de esa historia, que también ha sido protagonista de la historia de la nación como jefe de Estado y como arquitecto de un modelo de sociedad y de país que ha logrado hasta cierto punto llevar a la práctica, pues se enfrenta a la justicia. Y aquí voy a un asunto que considero supremamente relevante. La justicia ha sido en Colombia un factor democrático. Regularmente cuando hablamos del cambio social siempre uno tiende a pensar que es exclusivamente en el plano de la política. Pero bueno, en el arte, en la cultura, en la justicia, hay factores de transformación social profundos. Y eso es lo que ha ocurrido en este siglo en Colombia. En el siglo XXI, digamos que el papel de la justicia ha sido muy relevante.
No que antes no lo fuera. Acordémonos nomás que en el año 89, en el año 85 se produjeron los hechos del Palacio de Justicia. Y que en general hubo una generación de jueces y fiscales que sacrificaron sus vidas defendiendo la justicia, ¿no? Una especie como de movimiento colombiano de los jueces de manos limpias, como hubo en Italia. Bueno, pero en el siglo XXI fueron jueces, juezas, como por ejemplo el magistrado Iván Velázquez, para nombrar una de esas personas. Víctimas, abogados y abogadas que se tomaron en serio la justicia, quienes sirvieron de dique de contención al proyecto de Uribe. No que la política no lo hiciera, recordemos que los debates del hoy presidente de la República en el Congreso fueron especialmente significativos y todo lo que hubo pues por parte de los sectores que se opusieron a Uribe. Pero los jueces jugaron un papel y las juezas un papel fundamental en esto. Y las víctimas como sujeto que apareció con mucha fuerza, fundamentalmente en este siglo. Vamos a ir a las víctimas, pero me gusta detenerme en ese papel de la justicia, porque en 1995 Álvaro Uribe llega como gobernador de Antioquia y precisamente a quien mencionas, a Jesús María del Valle, lo asesinan y en ese crimen tiene que ver el magistrado Iván Velázquez, que estaba investigando un hallazgo de unos papeles y de unos archivos en el famoso parqueadero Padilla, un parqueadero como cualquier parqueadero del centro de Medellín o de Bogotá o de una ciudad, en donde había unos archivos. Ahí empieza a ver los primeros indicios de que los jueces ya tenían un rastro de lo que se había empezado a producir desde los años 80. Es decir, silenciosamente se habían empezado a producir investigaciones y ya había un relato. ¿Cuál era ese relato para la gente que no entiende cuál es la relación de Álvaro Uribe con el paramilitarismo, con el narcotráfico y con estas estructuras de poder que comenzaron a reinar desde los años 80 en Colombia? Bueno, ahí hay una historia que a mi modo de ver todavía le faltan piezas. Pero dicho grosso modo, en Antioquia y en Medellín surgió una estructura del narcotráfico muy poderosa que se encargaba fundamentalmente de comercializar la cocaína, que tenía un boom al comienzo de la década de 1980. Y eso asumió la forma de un cartel bajo la jefatura del capo de todos los capos, Pablo Escobar, pero también de unos clanes familiares, los Ochoa, los Escobar, los Gallón Henao, una serie de familias que tenían también un origen en ciertos lugares rurales de Antioquia. Y se produjo una especie de articulación entre esas familias y esos clanes familiares, el narcotráfico, la conquista de tierras, la minería del oro, la exacción, por ejemplo, de la gasolina como negocio ilícito. Y en torno a eso un poder político que emergió también, aliado a esas formas de economía ilegal. O desde ese centro propio, no aliado, era sí, parte de, digamos, ahí es muy importante, y eso sí creo que tendrían que ser economistas y sociólogos quienes expliquen un poco cómo se produjo esa imbricación y también cómo se conectó con otra clase de grandes proyectos hidroeléctricos, de explotación de recursos que se presentaron en Antioquia. Es decir, es evidente que en Antioquia, por razones históricas y culturales, hay un espíritu de lo que se llama emprendimiento, de el poner digamos, esa especie de racionalidad weberiana de convertir el trabajo realmente en una especie de pasión que mueve en general a la sociedad y a las familias, en fin.
El hecho es que esa articulación se produjo y se produjo de una manera supremamente agresiva, porque estas organizaciones, bien fueran del narcotráfico o del naciente paramilitarismo, que tenía expresiones también diversas. Unos eran, por ejemplo, grupos paramilitares aliados en el Urabá a los empresarios del banano. Otros eran directamente paramilitares imbricados con el narcotráfico y que lavaban o contribuían a lavar los activos del narcotráfico en la compra de grandes extensiones de tierra, fuera en Antioquia o fuera en la costa Caribe, como comenzó a hacer después. La expansión hacia arriba. Hacia Córdoba, hacia Sucre, en fin. O a otros negocios. El hecho es que ese entramado, como lo llamó la Comisión de la Verdad de Esclarecimiento Última, también tuvo una expresión política importante. Es decir, a través de los partidos tradicionales comenzaron a surgir fuerzas que abogaban por, de alguna manera, la impunidad del narcotráfico, la impunidad del paramilitarismo, y en un momento determinado por la propia participación de los narcotraficantes y paramilitares en la política, como ocurrió, para decirlo con, digamos, el mejor ejemplo, con Pablo Escobar, que terminó siendo representante a la Cámara y, si no estoy mal, miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Entonces, toda esa historia, cómo se construyó eso en los distintos lugares, tuvo una respuesta, por supuesto, y esa respuesta vino del movimiento social, del movimiento campesino, organizado, del movimiento sindical y del emergente movimiento de derechos humanos. Hay algo que tú insistes y es que esos años, mediados de los 90, que entre otras, pues tú tienes que irte porque tu padre es asesinado el 9 de agosto de 1994 en Kennedy, aquí en Bogotá, de una manera muy dolorosa, mientras se dirigía además a un debate sobre derechos humanos, sobre la Comisión de Ginebra, para insistir en que se protegieran los derechos humanos en Colombia. Tú te vas, pero en ese momento de los 90 surge, porque asesinan a Pablo Escobar, un relevo, si se quiere, y ahí surge algo que es el bloque metro, que está en el almendrón o en el corazón, digamos, de lo que se ha querido omitir, de lo que no se ha querido o no se ha querido aceptar o comprobar, y que ya está lo suficientemente pues relatado, contado en libros, en los 12 apóstoles, en las puertas del Ubérrimo, en muchos lugares. Pero parece que ese es como el fantasma que nadie quiere tocar. ¿Quién es Don Berna? ¿Quién es el bloque metro? ¿Cuál es esa historia para que la gente entienda cuál es esta relación? Sí, aquí en esa historia falta también otra pieza importante, que era la presencia de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN en ciertos territorios. Y que en algunos momentos fue la causa y en otros el efecto de esa usurpación de tierras violenta. Y entonces ocurrió en algunas partes de Antioquia que los propietarios de la tierra, dedicados por ejemplo a ser caballistas, explotar la tierra desde un punto de vista especulativo, o utilizar la tierra como una vía del lavado de activos del narcotráfico, pues tuvieron que vérselas con los grupos armados. Y la respuesta fue la creación de los grupos paramilitares, o para enfrentarse a la guerrilla, o para conquistar las tierras, o para también acabar con el movimiento social en muchos municipios. Y esa es la historia de ese pequeño municipio y de ese pequeño corregimiento que son Providencia y San Roque, en los que la familia Uribe tenía la hacienda Guacharacas, que fue objeto de ataques por parte de la guerrilla, y evidentemente también fue la cuna de un grupo que evolucionó hacia lo que se llamó el bloque metro rural. El bloque metro era una estructura que tenía dos dimensiones, una urbana, y ahí vale la pena
rememorar quién es el señor Don Berna y otros señores como Rodrigo Doble Cero, por ejemplo, Julián Bolívar, y una estructura rural que fue esta que tuvo lugar en la hacienda Guacharacas. Entonces, esas estructuras sirvieron efectivamente para enfrentarse a la guerrilla en un primer momento, pero luego se convirtieron en estructuras profundamente incómodas, porque eran precisamente las que de alguna manera implicaban a figuras que habían evolucionado hacia la política, como era el caso del entonces gobernador de Antioquia. Es en ese contexto en que aparece Iván Velázquez. Es en ese contexto cuando se comienzan a hacer las investigaciones que llevan al parqueadero de Padilla. Es en ese momento en el cual una figura como Héctor Abad Gómez, el Comité Permanente de Derechos Humanos y Jesús María Valle comienzan a hacer las denuncias sobre esa emergencia paramilitar. Y es en ese momento en el cual se producen esos asesinatos, esas masacres, y también en que la parapolítica, el paramilitarismo, surge como una gran fuerza, ya no solamente en Antioquia a través de las Convivir, sino en todo el país, o por lo menos en una parte importante del país, en la costa Caribe, en los llanos orientales, en Casanare, en fin, y se convierte en un ejército y en un fenómeno político de carácter nacional. Entonces, ¿por qué el bloque metro se vuelve incómodo? Porque precisamente representa un pasado pecaminoso de quienes quieren ahora llegar de una manera limpia a de alguna manera ser dirigentes políticos, ya no solamente de su departamento, sino del nacional. país. Claro está. Álvaro Uribe, Por eso se elimina el bloque metro, claro. Álvaro Uribe es elegido presidente en 2002 y en 2003 aparece la Ley de Justicia y Paz, que es uno de los temas que te interesan, pensar la justicia como una posibilidad de resistencia, pero también como una posibilidad de legitimar ciertas cosas complejas. Por supuesto, es una ley que puede ser leída, es una propuesta, perdón, de jurisdicción que puede ser leída, como lo hace la misma Marta Ruiz en un muy buen podcast que se llama El Cascarón y la Semilla, sobre la Ley de Justicia y Paz. Pero en todo caso hay una legitimación del paramilitarismo, una especie de proceso de paz que se inicia con ellos. Y en 2004 tú regresas a Colombia y asistes como parte del movimiento de las víctimas al Congreso de la República, en donde llegan a hablar como héroes de la patria Salvatore Mancuso, Ramón Izaza. ¿Y cuál fue el otro que fue? Creo que eran tres. Estuvo Mancuso, estuvo Ramón Izaza y estuvo Báez. Y Báez. Tres puntales que representan cosas distintas. Ustedes estaban muy solos en ese momento, eran un grupo pequeño de gente, de víctimas. Tú has insistido ahora en decir que las víctimas han sido muy importantes, así como la justicia. ¿Qué pasa en ese momento y qué es lo que tú empiezas a ver que se va a producir con este relato del que nos hemos ocupado hasta aquí? Pues ahí había varios fenómenos que eran fundamentales. Yo creo que la intención inicial de ese sector era lograr que ese fenómeno tan sanguinario y tan lleno de cuentas pendientes con la justicia pudiera pasar relativamente sin problema a la vida legal. Y ese era básicamente, tras toda esa retórica de seguridad democrática, uno de los grandes propósitos de Uribe, que ese sector que había tenido esa historia tan compleja pudiera hacer un tránsito relativamente fácil a la vida legal y que los políticos elegidos por ellos pudieran detentar sin ningún problema el poder, votar las leyes que hacían parte del programa del uribismo y que los paramilitares se convirtieran poco a poco en personas
aceptadas socialmente. Incluso en su primera propuesta de referendo, la idea era que fueran directamente al Congreso, sin ninguna clase de obstáculo, que fueran amnistiados e indultados y que sencillamente ocuparan curules, ¿no? Y claro, aquí se puede hacer la impugnación como la hizo Uribe de que eso se hizo con las FARC. Bueno, pero no, en ese momento no había una jurisdicción especial para la paz. La idea de Uribe era un indulto presidencial. Entonces, así comenzó la historia, pero la historia se fue enredando en el camino. Se fue enredando porque fueron apareciendo las complicaciones en el Congreso, las discusiones con las organizaciones internacionales de derechos humanos, la idea de que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ya, ni indultados, la necesidad de votar una ley que no fuera como la propuso Uribe, una especie de vía libre y paso a la vida legal sin problema, que fue lo que terminó ocurriendo con la Ley de Justicia y Paz. Y en medio de todo eso, pues, comenzaron a brotar las verdades, comenzó a brotar la historia, comenzó a aparecer quien no estaba en la escena, que eran las víctimas. Y las madres de los muchachos, los campesinos que les habían quitado las tierras, los jóvenes que habían sido víctimas de toda clase de abusos, y la gente que en el plano político había sido víctima, pues, de Uribe y de otros gobiernos anteriores. Eso era lo que te quería preguntar. Hoy parece que hay una suerte de equilibrio, ¿cierto? De equilibrio de fuerzas, al menos aparente, entre dos sectores de la sociedad. Pero si estamos hablando hace 21 años, el sector de las víctimas y de quien estaba tratando de contestar eso que había pasado, pues no tenía fuerza, no tenía poder, digamos, en el sentido del establecimiento. Eran asociaciones, ONGs, un parlamentario como Gustavo Petro, unos cuantos como Piedad Córdoba, en fin, unos cuantos. Tú mismo como líder de las víctimas. ¿Cómo empiezan ustedes a organizarse para empezar esas investigaciones y cómo deciden enfrentar una causa, pues que en ese momento era enfrentar un statu quo, era enfrentar un relato de la victoria, era enfrentar una idea de que el país se estaba pacificando y ya estaba atravesando, digamos, la horrible noche, como decían, hacia un futuro de prosperidad, de seguridad democrática, y que muy pronto íbamos a comprobar que tenía un plan, que era quebrar la institucionalidad en Colombia para reelegirse, pero ya vamos a llegar allá. ¿Cómo empiezan ustedes a organizar esa investigación? Pues, ¿a qué nos enfrentábamos? A la idea de que, bueno, primero no existía el concepto de víctima reconocido ni legal ni políticamente, pero cuando se hizo ese reconocimiento, básicamente, pues obviamente eso es parte de la justicia, se reconocía solamente a las víctimas de la guerrilla. Bueno, a justo título, porque había víctimas de la guerrilla que habían vivido situaciones en extremo inhumanas, el secuestro, la desaparición también, la extorsión, en fin, los ganaderos, empresarios, las personas también del común que habían sido objeto de la violencia guerrillera. Pero hasta ahí. El otro universo, el de las víctimas del Estado, el de las víctimas de los paramilitares, el de las víctimas, digamos, que conformaban la gran mayoría del desplazamiento forzado, de la gente que le habían quitado las tierras, eso no existía. Y no se aceptaba que existiera. A tal punto que solamente se les vino o se nos vino a reconocer en el año 2011, cuando fue aprobada la ley de víctimas. Ahí es la primera vez en que realmente el universo de las víctimas queda relativamente completo. Y frente a esto había muchos esfuerzos individuales. Primero fueron las madres de los desaparecidos o hermanas, las que conformaron las FADES, una organización de derechos humanos como el CINEP, como el colectivo Alvear Restrepo, como la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que trabajaban, para mencionar algunas de las tantas que hacían un trabajo supremamente riguroso y valiente, pero también
muy perseguido y muy silenciado. Bueno, cuando se abrió toda esta discusión de si los paramilitares debían o no ser indultados y debían ser recibidos con honores en la sociedad colombiana, ese movimiento que actuaba de una manera relativamente inconexa y de una manera a veces casi que clandestina, apareció con fuerza. Y lo hizo a través del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, a través de la movilización social, a través de las organizaciones de derechos humanos, que adquirieron en ese momento un espacio y una posibilidad de que se pudiera entender que tantos esfuerzos hechos por décadas, como se habían hecho en América Latina, con los proyectos de memoria nunca más, en fin, eran verdades que tenían que ser reconocidas. Y eso poco a poco fuimos ganando uno a uno de los episodios de esa pelea pugilística. ¿Cómo empiezan a tejer eso que el presidente ha insistido? Uno no puede ver los hechos aislados y no puede enfrentar desde la justicia para volver a la justicia cada masacre o cada hecho de una manera aislada, sino tiene que verlo de una manera estructural. ¿Qué es lo que ustedes empiezan a conectar? Aunque se decía, por supuesto, periodísticamente, insisto, ni más faltaba, desde los años 80, tú lo has mencionado, aquí hubo periodismo, hubo medios, hubo gente que investigó, hubo libros, hubo producción universitaria, académica, los mismos colectivos que has mencionado obtuvieron sentencias internacionales. Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados por investigar casos así. Silvia Duzán fue asesinada por una asociación de... Entonces, digamos, había un acervo de... Desde la época de Turbay ya un movimiento de derechos humanos. Exacto, un acervo muy grande, pero ustedes hicieron algo que fue empezar a juntar. Si se quiere decir esto, tenemos que juntarlo. ¿Cómo lo hicieron y quiénes desde la justicia los empezaron a ayudar para organizar? Bueno, fueron un conjunto de organizaciones, de personas que tenían causas y orígenes diversos, pero que tenían en común muchos haber sido familiares de personas que fueron perseguidas, asesinadas, desaparecidas o llevadas a la cárcel o perseguidas de todas estas formas en la misma persona. Encontrarse, compartir los relatos, comenzar a hacerlos públicos, poner las imágenes, las fotografías, comenzar a recordar los nombres, a testimoniar, a escribir, a apelar a la comunicación mediática, a comenzar a hacer de los litigios escenarios realmente de una resonancia muy grande. Y claro, como lo decía, fue una por una de esas luchas que se fueron ganando. La primera de ellas fue no la primera, pero una de las primeras en esa época, fue esa mañana precisamente que tú recordaste ahora en la Plaza de Bolívar y en el Capitolio, donde se creía que íbamos a asistir a un evento de consagración del proyecto paramilitar sin que hubiera ninguna voz disidente. Bueno, no fueron muchas, pero las voces que hubo y las presencias que hubo fueron suficientes para mostrar que ese camino no iba a poder ser recorrido como lo pensaban Uribe y su entorno político y los paramilitares de una manera sencilla y sin que hubiera una oposición muy fuerte. ¿Cuál es el papel de Gustavo Petro y Piedad Córdoba en esto? Bueno, yo diría pionero, ¿no? Uh-huh. Especialmente los primeros debates de Petro, ¿no? En un congreso que era prácticamente, o en el que reinaba un unanimismo, ¿no? Que la voz primero solitaria de Petro se alzara, como lo hizo, y de una manera tan argumentada y tan sólida, porque el estilo del debate de control político que inició Petro, pues tiene la marca de haber sido una investigación hecha con argumentos y pruebas, algo a lo cual no estaba acostumbrado el Congreso en ese momento. Y lo más interesante, que sus denuncias no eran dirigidas
a personajes que estuvieran en otra dimensión, sino que estaban enfrente de él en las curules vecinas donde estaban sentados cada uno de los señores a los cuales él hacía referencia explícita en su discurso. Eso fue una lección supremamente importante en ese momento. Como un decir, sí se puede desafiarlos, sí se puede decirles la verdad, sí se puede avanzar en construir un camino distinto. Ese fue el valor que tuvo Petro y la inteligencia en su momento. Y Piedad también desde su otra perspectiva. Piedad era una mujer que se enfrentaba ya no al paramilitarismo solamente, sino que por su origen también en Antioquia, a todo ese sector político dentro del Partido Liberal, que había tenido que dar una gran lucha para ser elegida y que después, cuando llegó al Congreso, lideró una serie de iniciativas muy importantes para las víctimas, para las mujeres, para las comunidades afrodescendientes. Antes de llegar a las puertas del Ubérrimo y a ese destino que va a empezar para ti y para todos ustedes de ahí en adelante, me gustaría hacerte una pregunta y es, hoy a 15 o 20 años de ese momento, ¿qué lectura cultural haces tú de esa sociedad que aún se resiste a entender que hubo una connivencia, una participación, una aceptación con unas estructuras del crimen que produjeron economías, que produjeron valores, que produjeron formas de tratarnos, de existir, de violentarnos, de excluirnos? ¿Por qué el país o por qué parte del país, sin que eso sea, digamos, individualizable, sino como mentalidad, aceptó esa manera de instalarse en el mundo? ¿Qué crees tú que nos pasó culturalmente? Pues yo creo que es el resultado y los traumas que produce una sociedad dividida y estratificada de la manera en como lo ha sido históricamente la sociedad colombiana en su etapa colonial y después republicana, si es que podemos hablar en esos términos. Es decir, el hecho de que seamos una sociedad tan desigual, en el cual las desigualdades sociales están tan claramente marcadas y que esas desigualdades atraviesan también los prejuicios raciales, los prejuicios repito, estrato social, marca la idea de que el tratar de una manera absolutamente inhumana a quienes están por debajo de ese estrato que, para decirlo coloquialmente, es la gente de bien, es algo natural y normal. La servidumbre. Es una, digamos, naturalización de la desigualdad enorme, que tiene pues orígenes en toda una tradición hispánica que nos ha marcado muy fuerte, ¿no? En España también tenemos que ese tipo de estratificación social de allí nos viene, ¿no? De la nobleza, de la aristocracia o pseudo aristocracia, de los herederos más que de los ciudadanos, en fin. Y obviamente, en nuestro caso, marcado por la violencia, porque eso no se hizo de una manera simplemente autoritaria, sino utilizando siempre las peores formas de criminalidad y de violencia, de sometimiento. Y de otro lado, el convertir la abyección a ese poder, la naturalización de aceptar ese poder como algo, casi que como una especie de orden social divino, teocrático, religiosamente consagrado, como lo que debe ser. Y así ha sido. Y sin embargo ha cambiado y está cambiando en este momento. En 2007, solo algunos de estos miembros de estas estructuras paramilitares son extraditados. Eso no se ha dicho, lo has dicho tú, pero no se ha dicho tan claramente en un sentido de que insistamos en eso. ¿Quiénes son los extraditados y quiénes no? ¿Por qué los extraditan? Recordemos, insisto, la
reelección del presidente Uribe, que se hace con estos senadores, muchos de ellos después condenados por parapolítica, es decir, es parte de la misma conducta todo. ¿Quiénes son esos que se extraditan y quiénes son los que se quedan por fuera de la extradición y por qué? Pues, en todo ese paso del que hemos estado hablando, de la elección de Uribe y de el comienzo de este proceso de llamada desmovilización paramilitar y de la naturalización de la parapolítica. Como decía, cuando comenzaron a aparecer los problemas, se adoptó el mecanismo de intentar limpiar el pasado. Y la historia del bloque Metro es esa. La historia del bloque Metro y la historia del Carlos Castaño también es la necesidad de salir de una gente con la cual se tuvo relaciones, se cometieron unos crímenes y hoy podrían ser potencialmente quienes delataran o confesaran ese pasado. Es una vendetta clásica. O sea, terminó mafia, el momento de el trato simplemente a las buenas y a punta de amenazas y advertencias y se pasó a la eliminación. Al punto que esa estructura rural del bloque Metro se ha intentado borrar de los anales judiciales. Es decir, esto parece como una historia un poco absurda y de ficción, pero no, lo que se intentó fue sencillamente decir que eso no existió. Y por eso estos señores que hablaron conmigo vinieron a hablar, porque cuando fueron a contarle al fiscal de Justicia y Paz que pertenecían a esa estructura y que esa estructura había tenido como jefes a estos señores, sencillamente el fiscal les dijo: yo no puedo recibirles a ustedes esa declaración. Entonces, en ese proceso de limpieza del pasado o de purificar el pasado, se comenzó a construir la narrativa de que había gente que no había cumplido con los preceptos de la desmovilización y entonces primero hubo que concentrarlos en un sitio, someterlos a presiones, comenzar a asesinar a alguna gente. Terminaron 2.600 paramilitares muertos en todo ese proceso. Y después, sencillamente, cuando nada de eso funcionó y cuando sus más significativos jefes se alistaban a decirlo colectivamente, extraditarlos. Entonces se extraditó a aquellos que iban a hablar, por supuesto, aquellos que tenían conocimiento directo de muchos asuntos, con el pretexto de que la extradición no iba a ser de ninguna manera un obstáculo para que siguieran colaborando con la justicia colombiana. Claro, nosotros hemos demostrado que eso es una falacia, porque aquí se intenta reducir el problema de la extradición a que las víctimas tengan la posibilidad por vía telemática de hablar con los señores, pero el problema no es ese. Eso se lo dije a Uribe precisamente en mi declaración en este juicio. El problema es que esas personas quedaban sometidas a un régimen penal distinto, en el cual cualquier cosa que dijeran en Justicia y Paz podía afectar su situación en Estados Unidos. Esa era una presión enorme. Y eso nos lo dijeron los paramilitares cuando fuimos allá con Piedad y bueno, en esa visita que se ha comentado tanto en este juicio. Ellos quedaban sometidos inmediatamente a otro fiscal, no al fiscal de Justicia y Paz, ni al juez de Justicia y Paz, sino al fiscal y al juez del Departamento de Justicia de Estados Unidos y al régimen federal del lugar donde ellos estaban, Nueva York, Miami, en fin. Resulta cuando menos inverosímil, si podemos hablar con términos de la narrativa, pensar que el argumento que se ha usado en este juicio en contra tuya y en contra de los defensores de derechos humanos y de las víctimas es que ustedes fueron a azuzar a estas personas a cárceles de Estados Unidos para obtener unos testimonios
Eh, Pasando por alto lo que yo creo que a veces se pasa por alto en estas discusiones y es mirar el detalle. ¿Cómo es posible que unas personas sin ningún poder, con una maleta, subiéndose a un avión en un aeropuerto, yendo a una cárcel en Estados Unidos, sin una grabadora siquiera, porque no podían entrar a una grabadora, podían mover un aparato y una estructura de tal magnitud? Atendiendo también a la narrativa, uno sabe siempre que en toda estructura siempre hay alguien que moralmente no soporta más y necesita hablar, necesita decir, porque no puede vivir con lo que pasó. ¿Qué es lo que ustedes encuentran en esos primeros relatos y qué es lo que va a definir? Porque ahí sí ya es definitivo para el sentido de este juicio que mañana se va a producir en Colombia. Pues que efectivamente ellos habían sido extraditados para que no pudieran decir lo que querían decir. Ellos son Salvatore Sí, Mancuso. los 14 jefes, bueno, unos más, otros menos, bueno, paramilitares. Pero digamos el más representativo, sin lugar a dudas, Mancuso. Mancuso porque Mancuso tuvo una historia particular en Córdoba y porque tuvo una relación directa que ha reconocido el propio expresidente Álvaro Uribe con él y porque tuvieron unos tratos en Montería, en todas esa vida social que había ahí, que nosotros con Jorge Rojas presentamos muy detalladamente en A las puertas del lugar. Entonces, precisamente por eso, porque no solamente se les había traicionado y llevado a las cárceles de Estados Unidos, sino porque además seguían siendo objeto de inmensas presiones con el asesinato de sus familiares en varios de los casos, pues evidentemente se estaba dando esa situación de la que nosotros dimos cuenta, no hablando de los hechos que ellos nos contaron, porque en eso fuimos supremamente escrupulosos, sino de la situación que se había creado para impedir que se dijera la verdad. Sin embargo, otra vez tienen que pasar 4 o 5 años más para que se produzca otro movimiento. O sea, toda esta historia que estamos contando en unos cuantos minutos son años de espera. La justicia otra vez a veces actúa, a veces se demora. ¿Qué pasa en esos años y ustedes con esa verdad y qué es lo que produce de una manera relativamente azarosa, porque también así es la vida, que haya un movimiento y que empiece este juicio? No, yo creo que todo esto ha sido siempre el desarrollo de una lucha perseverante por la verdad, en la cual hemos encontrado que, como lo decía al comienzo, en el Poder Judicial hay personas, hay funcionarios que se han tomado absolutamente en serio y de manera rigurosa su labor como jueces y como fiscales. Y entonces en este proceso hemos fluctuado, por supuesto, en momentos en los cuales ha habido operadores de justicia que se han empeñado en que las cosas se aclaren, no porque tengan ninguna afinidad distinta a nosotros que aquella de buscar ejercer la justicia. Claro. Y otros momentos en los cuales hemos encontrado operadores de justicia que están plegados a determinado tipo de intereses distintos. Es decir, el Poder Judicial no es monolítico, como toda institución, y hay personas que actúan por distintas razones, por supuesto. Pero te insisto, ¿qué pasa para que la historia que ustedes ya habían encontrado, los indicios que ustedes ya tenían? Bueno, en mi caso fue el conocimiento de Monsalve, sí, de Pablo Hernán Sierra, el comenzar a entender ya más microscópicamente lo que había ocurrido. Porque claro, teníamos verdades muy gruesas, o sea, nos habían dicho cosas supremamente impactantes pero generales. Pero cuando ya con lupa se comienza a ver lo que pasó en tal corregimiento, en tales años, con la participación de tales familias que tenían un rol muy importante en un territorio, ya la cosa cambia, porque ahí van apareciendo ya circunstancias. Ya aparece gente que estuvo ahí, es decir, estuvo parada ahí. Es lo que yo siempre he dicho. Monsalve, Providencia, ¿no? Es un
corregimiento que tiene 2.600 habitantes. 2.500, 2.600. Si ahí surge un grupo, como surgió efectivamente, en el que primero llegaron decenas de hombres del Urabá y de otras partes y comenzaron a hacer masacres, y luego apareció una estructura ya con gente de la región o del territorio, y luego apareció una escuela de formación en la que venía Castaño a hablar y a entrenar a su gente, que fue la escuela de Cristales, que queda a 8 kilómetros de donde está la hacienda. Yo fui allá con víctimas a ver cómo es el terreno. Pues eso se vuelve ya una situación supremamente difícil de negar. Es decir, en este juicio se nos ha querido convencer de que Álvaro Uribe no tuvo nada que ver con la familia Gallón Henao. Bueno, pero están las escrituras en las que aparecen firmando compra-ventas de propiedades rurales. Está el hecho de que se conocían. Eso es una situación absolutamente. Es decir, uno no puede vivir en un pueblo tan pequeño donde hay 3 familias sin las cuales no se mueve absolutamente nada y que esas 3 familias actúen de una manera totalmente independiente. Álvaro Uribe era gobernador cuando los Gallón Henaos eran un clan familiar supremamente influyente. Eso es innegable. Entonces, ante esas circunstancias, ¿qué queda? Queda hacer una gran operación como la que se ha hecho y como la que se sigue haciendo o intentando hacer para presentar esto como sencillamente una vendetta, en este caso no entre ellos, sino una vendetta política contra él, contra un hombre que le ha hecho mucho bien a Colombia y que ha sido víctima de una operación en la que hay un complot entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, gente de la izquierda, gente de la guerrilla y víctimas o gente que tiene un resentimiento. Esa es la historia que se ha querido presentar. ¿Cómo cómo logran ustedes proteger a Juan Guillermo Monsalve? Porque eso es también muestra de que la justicia soportó y actuó y protegió un testigo tan importante para este juicio. Bueno, eso fue una epopeya realmente, porque las cárceles en Colombia son sitios en los que se delinque y se producen toda clase de hechos diariamente. Y asesinar a una persona en la cárcel, debo decir esto con tristeza y vergüenza, es absolutamente posible y fácil, como ocurre diariamente en las cárceles colombianas. Entonces, efectivamente, había esa intención. Aunque la defensa de Uribe haya querido presentar otras circunstancias, a Monsalve lo querían asesinar. Y lo querían, en un primer momento, extorsionar con la familia y buscar que se retractara a las malas. Después intentaron a las buenas, ofreciéndole soborno. Y nada de eso funcionó. Pero te insisto en la pregunta. Hablando con las autoridades, haciendo, obviamente, como era mi deber como congresista, todas las gestiones. Como las hace uno con relación a muchísima gente. Es decir, esto con relación a Monsalve era parte de mis tareas, o sigue siendo una de mis tareas en el Congreso. Proteger la vida de personas, hablar con las autoridades, pedir que se les brinde una atención especial en términos de evitar cualquier riesgo. En fin. ¿Quién es Enrique Pardo Hash y quién es Diego Cadena en todo esto? Bueno, el señor Cadena es un abogado que ha tenido una historia fundamentalmente, hasta donde sabemos, de haberse movido en círculos de abogados y de clientes en el estado de la Florida y particularmente en Miami, al parecer. Y que ha tenido numerosos clientes que han jugado un papel en el narcotráfico. Y él es, por lo que hemos podido ver en toda esta historia, más que un jurista, que uno diría que es lo fundamental, o la labor fundamental de un abogado, es un tramitador.
un intermediario, de conseguir resultados, como él lo dice en varias de sus conversaciones interceptadas, para que se produzcan testimonios favorables, para que se logren determinados fines. Y eso parece ser que fue lo que atrajo la atención y lo que le entusiasmó de su labor al expresidente Uribe. La idea de que este era un hombre que sí podía hacer tareas que tuvieran un resultado pronto como él quería. Entonces lo vemos tramitando en las cárceles u ofreciendo servicios jurídicos, acciones jurídicas, alguna clase de representaciones legales en ciertos casos. Lo vemos también entregando, ofreciendo y entregando sobornos económicos, o también manipulando cartas, escribiéndolas a nombre de las personas que son supuestamente testigos. Es decir, un tramitador de asuntos que están claramente prohibidos y por los cuales, esta ya no es una afirmación temeraria, fue objeto de 2 decisiones ya de suspensión de su ejercicio profesional. Es decir, que las comisiones seccionales disciplinarias del ejercicio profesional de los abogados y jueces determinó que Cadena es un hombre que ha cometido gravísimas faltas disciplinarias. Ahora se está viendo si tienen una connotación penal también. Y Enrique Pardo Hash. Enrique Pardo Hash, hasta donde conocemos, yo no soy, digamos, una persona que conozca todos los detalles, pero lo que sí es evidente es que es un secuestrador, una persona que incurrió en el secuestro de un familiar del expresidente Andrés Pastrana, que estaba en la cárcel, un hombre que se ufana de tener un origen social, pues, prestante y de ser una persona de bien, a pesar de que ha sido condenada por secuestro, que es absolutamente arrogante, pero al mismo tiempo absolutamente cobarde cuando tiene que afrontar la responsabilidad de sus propios actos. Entonces, hay muchas conversaciones interceptadas en las cuales muestra un profundo nerviosismo con el abogado Cadena, porque le dice, aquí, digamos, nos están poniendo en evidencia, esto está saliendo mal. Cadena le dice, ¿de qué habla? De fabricación de testigos. Entonces, Cadena intenta corregir la plana diciendo, fabricación de testigos de ellos, de Monsalve. No, de nosotros. 3 preguntas finales. Yo te he oído decir varias veces, y creo que Colombia cada vez lo sabe más, es que hay una estructura también de compra de testigos, de este tipo de acciones que alimentan un relato que es el que se defiende desde algún lugar de la sociedad. Es decir, hay una suerte de gente que legitima, consigue pruebas, falsifica testimonios, crea hechos para que la historia se cuente de una manera, lo cual es pues muy grave, porque no podemos llegar a la verdad desde un solo lugar. ¿Cómo es esa estructura y qué fue lo que ustedes descubrieron también en este juicio? Pues yo creo que eso es todavía parte de investigaciones que se están haciendo y se deben seguir adelantando, pero lo que sí es evidente es que ha funcionado un aparato o 2 aparatos. Eso también podemos ver si es de una u otra forma con relación a este proceso. En una primera etapa, entre el 2012 y el 2018, hubo una serie de intermediarios de Uribe que buscaban o que tramitaban o facilitaban los falsos testimonios de exparamilitares y narcotraficantes. Y después vino un segundo momento, que es la aparición de Cadena, de su socio Juan José Salazar y otros que hicieron posible este otro aparato de testigos falsos. Entonces la Corte Suprema, esto no lo digo yo, la Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió la situación jurídica de Uribe, dijo que era muy impactante ver que
no solamente cuando se le profirió a Uribe un auto, una compulsa de copias, una orden para ser investigado, porque estaba incurriendo en esos comportamientos, que no bastó con que se ya una vez detectara y pusiera en evidencia eso, sino que además apareció y se reiteró la conducta después del 2018, pues que lo que le asombraba a la Corte Suprema es la persistencia de esas prácticas y de los modus operandi que se estaban utilizando. Y en lista, hace un listado como de 18 conductas que están claramente detectadas, que se repiten en el tiempo, se repiten con distintas personas, pero que buscan el mismo fin. Esta pregunta es individual, pero la hago también como periodista. Ha habido un periodista que ha acompañado esto todos los días, que se llama Daniel Coronel, y creo que es justo decir que esa fuerza y ese acompañamiento ha sido también fundamental para que el relato se vea y se amplifique. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha sido víctima de un brutal ataque por parte de redes sociales, de gente, de bodegas. ¿Quién es Daniel Coronel en todo esto? Porque ha sido uno de los periodistas, no el único, por supuesto, que más ha persistido en resguardar este relato desde sus investigaciones en Noticias 1, desde sus columnas en Semana, desde su trabajo ahora desde Estados Unidos. ¿Cómo es el papel de Daniel Coronel en todo esto? Pues esencial, porque el trabajo de investigación riguroso, serio, de Daniel Coronel ha permitido varias cosas. Esclarecer muchos de estos episodios, contribuir a que tengamos una visión de determinado tipo de asuntos y también del conjunto. Y por otra parte, difundir, esclarecer ante la opinión pública muchos de estos episodios. En algunos momentos de manera muy solitaria, en que ha tenido el valor de pararse a decir cosas que otros han callado o con las cuales otros se han puesto sencillamente en sintonía para repetirlas, como el momento que estamos viviendo, en la que hay una especie de hegemonía mediática clamando a gritos para presionar a la señora juez que debe mañana pronunciarse. Hay algo con lo que quiero terminar, Iván, y creo que es importante para esta sociedad. Ya lo dijiste, pero yo quiero que lo vuelvas a decir, y es que tú no estás buscando venganza, que tú no estás buscando una manera de retaliación por lo que has vivido como hombre, como luchador, como hijo de un líder que fue asesinado en este país. Que tú quieres un sentido del fallo justo, pero que tú crees que también ese sentido del fallo, si se produce en contra del presidente Uribe, tiene que producir un camino hacia un tribunal de cierre, hacia una verdad, hacia una participación de este sector de la sociedad para que cuente, acepte y podamos llegar a un verdadero acuerdo nacional, que creo que sería el que empezaría a producir un cambio, por lo menos en lo hegemónico, que nos ayude a avisorar una justicia social para este país. Sí, aquí digamos que hay que poner claro que la base esencial de la construcción de una sociedad democrática, justa, pacífica como la que queremos es la verdad. Es decir, tenemos que llegar al fondo de lo que ha ocurrido y no vamos a renunciar a ese propósito. Pero en segundo lugar, hay distintas formas de llegar a la verdad. Hay unas formas que implican luchas como las que hemos dado durante estos otros años. Pero también hay la posibilidad de concertar, digamos, mediante un acto de conciencia, no de venganza ni de odio, sino sencillamente de racionalidad política o de honestidad pura y simple. Un lugar, un espacio, un mecanismo para que todos digamos lo que ha pasado de una manera sincera, sin esa habitual simulación, para utilizar la expresión de un filósofo colombiano, nuestra sociedad como sociedad simulatoria, sin ninguna simulación ni hipocresía,
sencilla y llanamente lo que hemos padecido todos, no solamente los de un espectro político, sino todos como sociedad. Esto. Y eso nos va a hacer, sin lugar a dudas, una mejor sociedad. Ese es el propósito de esto. Y no sencillamente porque seamos buenos, generosos, no, sino porque es realmente el comportamiento político que debemos responsablemente asumir como sociedad. Y eso es bien de la justicia al final, ¿no? También. Sin duda, cuando la justicia actúa más en el campo de la restauración que en el campo y de la retribución, sí, sin duda ese es el. Iván, gracias por tu valor civil, por tu empeño, por tu paciencia, por estar sereno y por darle al país esa imagen y esa sensación de serenidad que yo creo que necesitamos hoy en una sociedad que ya empezó a cambiar y que creo que esa transformación es inexorable. Muy agradecido por este diálogo, Juan David. Y a ustedes gracias. Mañana, con el sentido de este fallo, ojalá todos escuchemos la voz de Iván Cepeda, ojalá todos pensemos que nos merecemos un destino pacífico, un destino en donde la verdad esté en el centro y la justicia actúe en pro de los más débiles. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.